Quiero que todos puedan participar. Espero que todos hayan hecho sus tareas, hayan hecho su lectura. Recuerden que teníamos que leer hoy día capítulo 1 del libro que era el modelo de Dios para la iglesia. ¿Qué es la clase de hoy día exactamente, no? Es la clase de hoy día. Entonces, para que ya sepan más o menos de qué se va a hablar hoy día. Y la tarea era la lección 1 de lo que se vio la semana pasada, que es el llamado al ministerio. Entonces vamos a orar para que Dios tome control de este tiempo y nos pueda realmente hablar y ministrar y que realmente Él se glorifique en esta noche. Señor mío, tú eres bueno, eres grande, eres fiel, eres todopoderoso, eres maravilloso, eres nuestro Padre amoroso, eres el que dio su vida por nosotros, el que nos sostiene, el que nos mantiene, Señor, y a ti, solo a ti queremos dar gloria, Señor. Queremos buscarte en esta noche, queremos abrir tu palabra y que nos puedas hablar, nos puedas ministrar, puedas enseñar cosas buenas, cosas nuevas, nos hagas recordar también muchas enseñanzas necesarias para nuestra iglesia, para nuestro corazón, Señor. Realmente tú llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de sabiduría, de conocimiento, y sé tú realmente el maestro, el que dirige todo este tiempo, Señor. Sea todo para tu gloria, en tus fuerzas, en tu dirección, Gracias por mis hermanos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Entonces, la lección 1. Están todos en su guía de estudio, lección 1. Ese cuadernito con preguntas. Vamos a responder las preguntas. Entonces, dice, al comenzar su estudio, la página 5 de la guía de estudio, siempre comience con una oración pidiéndole al Señor la guianza de su Espíritu Santo mientras observa, interpreta y aplica cada lección en su vida. Cuidadosamente lea en su totalidad el llamado al ministerio. Espero que hasta este momento todos ya hayamos leído el prefacio, el llamado al ministerio y el capítulo 1, que es el modelo de Dios para la iglesia. Espero que todos estemos ahí, ¿no? Entonces, pregunta 1. Quiero que participemos todos. O simplemente sería leer su tarea, ¿no? Porque lo han hecho. Explique la característica esencial para ministrar efectivamente, según el libro Distintivos de Calvary Chapel. A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es necesario, qué es esencial para poder servir al Señor, para poder estar en su servicio, en su ministerio? ¿Quién me dice? A ver. Muy bien, esa es la respuesta. Sí. Muy bien, un aplauso para la hermanita. Un aplauso. Es necesario, es esencial tener esa sensación, esa convicción que es Dios el que te está llamando. Estar seguro que no es simplemente un deseo humano, sino que es un llamado de Dios. Pregunta 2. A ver, ¿por qué es la sensación del llamado tan importante en el ministerio? ¿Por qué es importante estar seguro que Dios está llamando? ¿Por qué es tan importante tener esta convicción de que Dios está poniendo en ese lugar, en ese sitio? A ver, ¿quién es el voluntario? Ya. Muy bien. Muy bien, gracias. Aplauso. Para complementar un poco esa pregunta, está bien la respuesta. El ministerio no es fácil. El ministerio, hay tiempos de desánimo, de dificultades,
de necesidad. Y a pesar de eso, a pesar de que a veces te quieres huir o quieres correr del llamado, cuando tú tienes el llamado del ministerio, más que una opción o algo que si quieres lo haces, viene a ser una necesidad que realmente lo tienes que hacer y es un deseo ardiente, como decía Jeremías y Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Entonces, hay que estar seguros porque realmente no es fácil, no es un parque de diversiones, como hemos dicho, ¿no? Pregunta 3. A ver, ¿quién es el voluntario? ¿Quién es el tercer valiente? ¿Quién me apoya? A ver, apóyame, Mariana. La necesidad, muy bien. Aplausos también, por favor. Viene la necesidad de estar comprometidos, de que estamos en el llamado de Dios y que realmente nos comprometemos. Es algo muy importante lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien. 4. ¿Cuál es la actitud correcta de nuestro servicio? ¿Cómo debemos servir? Anita, a ver. Muy bien. Bien, un aplauso, sí. También es importante servir con humildad y no buscar ser servido, no buscar tener un reconocimiento, como dijo la hermanita, no buscar nada a cambio. No, yo sirvo porque yo quiero que la gente me aplauda, yo sirvo porque quiero que la gente me agradezca, sino realmente lo hago con humildad, porque busco servir a las personas, pero para glorificar a Dios y no busco un reconocimiento. 5. ¿Quién? Ay, ya, señor Wilfredo, Ana Wilfredo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Jesús se hizo el menor, ¿no? Dijimos que el lavar los pies lo hacía el siervo más humilde de la casa y lavaba a todos los dueños, a los visitantes y le lavaba los pies, ¿no? Y era lo más humilde y lo hacía. Y Jesús, siendo el Señor, se humilló, se hizo humilde y lavó los pies. Y él dijo, así como yo lo he hecho, siendo el maestro y ustedes me llaman maestro, así también ustedes deben estar dispuestos a hacer cosas humildes, ¿no? A veces hay pastores o ministros que tienen tiempo y no, yo no puedo limpiar, yo solo tengo el trabajo de enseñar y no están dispuestos si hay la necesidad de hacer alguna tarea humilde, ¿no? Sigamos. Pregunta 6. ¿Quién se ofrece? Marisol. Muy bien, amén. Gracias. Muy bien, muy bien. Son unos estudiantes muy aplicados, han hecho su tarea. Un aplauso, falta, no se nos olviden ese aplauso. Marisol aplaude a todos, pero nadie le aplaude. Ya, muy bien. Una parte de Chuck en el libro decía, la gente es imperfecta, es pecadora y muchas veces es malagradecida. Nos olvidamos de las cosas, de la gente que a veces algún momento hizo algo por nosotros.
Y es importante recordar que cuando servimos a la gente, pero, eh, para Dios, ¿no? Entonces, es importante que es para el Señor, si no nos podemos desanimar. Si nos enfocamos en la gente o cómo la gente responde a lo que hacemos, vamos a desanimar. 7, 7. A ver, Osvaldo. Muy bien, aplauso. La recompensa viene de Dios y servimos a la iglesia y la iglesia está llena de gente, somos personas y como dijimos en la pregunta anterior, somos imperfectos, pero nuestra actitud, nuestra mente es, levanto este papel para el Señor, limpio el baño para el Señor, enseño la Biblia, predico la Biblia, así me rechacen, para el Señor. Todo lo que hagamos, dice Colosenses, háganlo como para el Señor. Y eso no es limitado solo para la iglesia, es todo. Y todo es tus estudios, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, en tu barrio, con tus vecinos, todo. Realmente yo creo que todo es un servicio para Dios, donde Dios se puede ver glorificado en tu vida. Dice Pablo también que somos cartas abiertas, la gente nos está leyendo. Realmente tenemos el corazón de hacerlo para el Señor. 8. ¿Cuáles son las 3 áreas de compromiso que debemos tener? ¿Quién, Leslie? Muy bien, Leslie. Muy bien, muy bien. Aplausos, sí. No tengo que agregar nada ahí. Entonces es compromiso con el señorío de Jesús, con Jesucristo, a servir al pueblo y compromiso, dijimos, con la palabra. La palabra debe ser el fundamento de la iglesia, el fundamento del siervo, el fundamento del pastor y lo que nos guía, lo que nos ayuda a decidir. Muy bien, hermanos, ¿verdad? Me alegra mucho que han podido hacer su tarea. No he tenido que escoger a dedo, ¿no? O tú responde, ¿no? Ustedes mismos han levantado la mano y han participado. Así vamos a hacer cada semana. Entonces, la próxima semana los animo a que puedan hacer su tarea y también puedan participar. Y si algo te equivocaste, acá aprendemos todos y acá corregimos. Y si tienen preguntas también, no duden en hacerlas. Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy día, distintivos de Calvary Chapel, capítulo 1, el modelo de Dios para la iglesia. Entonces, ya con esto hemos hecho como un repaso. Solo recordarles que llamamos a este libro, se llamó este libro Distintivos, para ver, para mostrar en qué nos diferenciamos. No somos renegados, no somos mejores que nadie, pero creemos que Dios tiene un plan y una forma de obrar con cada ministerio y con cada iglesia. Hay iglesias muy buenas que podemos compartir muchas cosas, muchas similitudes en la enseñanza o de forma de hacer las cosas, pero que Dios tiene un plan para ellos y también tiene un plan para nosotros. En nuestro barrio, a veces caminas por allá, hay una iglesia por allá, hay otra iglesia a 2 cuadras, a media cuadra, no es ni siquiera lejanas, ¿no? Y preguntaríamos, ¿y por qué no nos unimos todos y hacemos solo un cuerpo? Si al final somos el cuerpo de Cristo. Sí, los cristianos pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Pero también creemos que Dios tiene una obra para cada ministerio. Dios tiene una forma de obrar. Y si tú estás cómodo en esta iglesia, vienes acá y eres miembro de la iglesia, porque acá no tenemos membresías. Yo sé que otras iglesias hay como una membresía, llevan un cuaderno de apuntes, apuntan datos, tu DNI, y si no vienes te están llamando. No digo que esté mal eso, pero acá no lo hacemos. Acá no creemos en eso. Eres miembro simplemente porque quieres ser miembro.
Si decides ser miembro, ya eres miembro de nuestra iglesia y eres parte de esta familia. Una familia es voluntaria, ¿no? Entonces vienes, no te decimos tu número de cuenta o cuánto estás ganando para que nos puedas, para contarte si estás diezmando correctamente. No, eso es algo tuyo, personal con el Señor. Porque la Biblia no me dice que haga esas cosas. Tristemente, hay muchas tradiciones en la misma iglesia evangélica que no son bíblicas, que no encontramos en la Biblia. De repente tienen cierta idea de cuidar algo, pero no son bíblicas. En Calvary Chapel mucho de lo que evitamos es poner tradiciones humanas en la iglesia. Una tradición es algo que se hace constantemente y a veces es algo tan constante que pasan los años y el peligro de las tradiciones, hermanos, es que a veces la tradición llega a ser más importante que la palabra de Dios. Eso es algo que cuidamos mucho en la iglesia. Nada va a ponerse por encima de la palabra de Dios. Somos muy flexibles a lo que Dios guía, a lo que Dios quiere. Por ejemplo, digamos, tenemos la buena costumbre de celebrar la Santa Cena todos los primeros domingos del mes, ¿no? Pero puede ser miércoles, puede ser el segundo domingo, puede ser todos los domingos. Entonces, de repente, si tú eres nuevo, dirás, no, tiene que ser, si no es primer domingo, estamos pecando, ¿no? Porque como lo hacemos cada primer domingo, se puede convertir en una idea que tiene que ser primer domingo del mes, para que recibamos la bendición del Señor el primer día del mes. Hay que iniciar el primer día del mes. Y si la Biblia no dice eso, por más que suene bien, no lo vamos a hacer como una tradición o lo vamos a incrustar en nuestro legado cristiano de la iglesia. No. Cada vez buscamos mucho realmente ser flexibles, ser guiados, estar flexibles a lo que Dios pueda cambiar y no incrustarnos en cosas realmente que muchas veces son de hombres. No digo que todo es malo de los hombres, pero cuando el peligro es cuando eso toma tanta importancia o relevancia que muchas veces las iglesias lo ponen encima de la palabra de Dios. Por eso tenemos mucho cuidado. Entonces, creemos que Calvary, que Dios ha hecho una obra diferente, especial con nuestra iglesia, y eso vamos a seguir estudiando, ¿no? Entonces, el tema de hoy día es el modelo de Dios para la iglesia. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Modelo de radio, modelo de pasarelas, modelo de zapatos. No, ¿qué es un modelo? Busca en el diccionario, y el diccionario de la Real Academia Española dice, un modelo es un arquetipo o un punto de referencia para imitarlo y reproducirlo. Entonces, hay algo de lo que tú te puedes guiar. Hay un punto, hay un ejemplo del cual tú puedes imitar y tratar de seguir ese ejemplo y hacerlo similar o parecido y reproducirlo. Eso es lo que significa la palabra modelo. Es un diseño o estructura que se sigue para fabricar o construir algo, como decir un modelo, por ejemplo, arquitectónico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, no sé si ven la figura, hay un plano, un arquitecto con un ingeniero han dibujado un modelo. Entonces, por ejemplo, acá algunos de repente han trabajado en construcción, saben que yo no sé mucho de verdad, yo sé pintar un poco, pero no sé mucho de construcción y de ese tipo de cosas, que si tú no sigues los planos como está acá, probablemente no se construya de la misma forma, la misma estabilidad que este modelo arquitectónico, la estructura, eliges materiales inadecuados y el propósito para lo que hice este modelo, has hecho algo diferente, algo diferente. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si ven la imagen, por un lado está un grupo que sí sigue el modelo y por otro lado alguien que lo hizo, como se dice, la champa, ¿no? Ya funciona, ¿no? No se cae. Da sombra, sí, da sombra, pero un temblor y se va a caer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si seguimos un modelo equivocado? ¿Qué pasa si no seguimos lo que está instruido, no? Esa casa puede ser insegura, no puede llegar a cumplir el plan que se tuvo para esa casa. Entonces,
En el contexto de la iglesia, cuando hablamos de un modelo, es un patrón o el diseño ideal que Dios tiene para la iglesia de cómo debería funcionar y estructurarse la iglesia. Repito, el modelo de Dios para la iglesia es el patrón o ese diseño ideal que Dios tiene para la iglesia, para ver cómo debería funcionar y estructurarse la iglesia. Es un ejemplo, es una guía que refleja los principios que Dios desea que la iglesia siga, las prácticas que Dios desea que la iglesia siga. Entonces, hoy día, hermanos, vamos a responder 5 preguntas. En el tema de hoy día, el modelo de Dios para la iglesia, vamos a estructurar toda la enseñanza de hoy día en 5 preguntas. Primera pregunta es, ¿dónde encontramos este modelo? Debe haber un modelo, debe haber un lugar, ese ejemplo, ese diseño, ese patrón, esa estructura que debemos seguir, ese punto de partida. La pregunta es, ¿dónde lo encontramos? ¿Cuál es la característica principal que tiene este modelo? ¿Cuál es la característica principal que debe estar presente en la iglesia? ¿Cuáles son las funciones básicas que se ejecutaban en este modelo, de lo cual debemos también practicar en nuestra iglesia? 4, ¿cómo se da el crecimiento? Es importante ver un modelo, una iglesia, viene gente, vienen 1, 2, 3, 4, 100, 200, miles. ¿Cómo se da o cómo se debería dar ese crecimiento en la iglesia? Y 5, ¿cuál es el propósito principal de la iglesia en este modelo? Entonces vamos a responder con la ayuda del libro, con la ayuda de la Biblia, estas preguntas. Igual después lo vamos a hacer una por una, así que no se preocupen por apuntar todo. Entonces la primera pregunta es, ¿dónde encontramos el modelo de Dios para la iglesia? Chuck menciona ahí, habla un poco en el libro, si lo han leído, espero que lo han leído. ¿Cuántos leyeron el capítulo 1? Sinceramente. Casi todos. Bien, me alegra mucho. Entonces, Chuck menciona un poco como comparando la historia de la iglesia. Podemos encontrar, porque mucha gente habla de la historia de la iglesia, habla de las tradiciones de las iglesias de los tiempos anteriores y nos dicen debemos seguir esos modelos, esos ejemplos. Vemos las diferentes iglesias desde la antigüedad hasta el presente y realmente hay ciertas partes que dan mucha vergüenza. Hay partes muy dramáticas, muy dolorosas, muy vergonzosas y que muchas veces la gente del mundo acusa, ¿no? Así son los cristianos. Meten a todos en el mismo saco de los cristianos, ¿no? Y esto, hermanos, esta triste realidad no es algo reciente, porque ahorita sí, ves en YouTube, ves en la televisión mucha falsedad, vas a ver mucho engaño, vas a ver aprovechamiento de líderes, pero no es algo nuevo. Estas cosas comenzó desde el principio. Ya habían pasado, miren, 29 años, más o menos, 20, 29 años. En el año 49, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, y leen en Gálatas, nos habla que ya se había insertado un evangelio falso. En Gálatas 1:9 dice, el que les enseña algo diferente, así sea un ángel, sea maldito. Y Pablo les habla durísimo a los Gálatas, de que se estaban extraviando hacia el legalismo. El legalismo es insertar algo más para decir que eres salvo. No es suficiente la fe, es fe más esto, fe más circuncisión, fe más guardar los mandamientos. O sea, el sacrificio de Cristo no es suficiente prácticamente. Eso es legalismo. Y ya desde el inicio de la iglesia, habían pasado solo 20 años, ya estaban entrando esas cosas. ¿Ves la carta de Corintios? ¿Ves la carta de Corintios, la iglesia de Corintios, unos años después? ¿Ves inmoralidad sexual? Pablo también le habla duro a los corintios. Había
se había metido un hijo, se había metido con la esposa de su padre, con su madrastra. Entonces, había inmoralidad sexual. Pablo dice, saquen a ese maldito, ¿no? Entréguenlo a Satanás, prácticamente. Sáquenlo de la iglesia. No puede estar en la iglesia. Había división, se peleaban. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Se denunciaban ante las autoridades judiciales, había litigios, había excesos en la cena del Señor. Realmente, Pablo les corrige mucho. ¿Ves? En la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, habla de la tibieza espiritual, algo tan abominable para Dios que dice, te vomitaré de mi boca. Ellos querían estar bien con Dios y bien con el mundo, y eran autosuficientes. Eran ricos, pero Jesús le dice, ustedes son pobres. Otro ejemplo, la iglesia de Éfeso, también 60, 70 años después de que Jesús había subido al cielo. Pues Jesús les habla desde que habían dejado su primer amor. Y si seguimos con las otras iglesias, estamos solo ahorita en la Biblia, los primeros años de la iglesia. Si es con Tesalónica, Pablo les llama la atención porque eran medio ociosos y no querían trabajar. Tenían una idea equivocada de la venida de Cristo. En Colosas habían entrado falsas filosofías y legalismo. En Filipos, lo que acabamos de estudiar, es la iglesia menos corregida de todas, una de las mejores iglesias realmente Filipos, pero también había división, ¿no? Se estaban peleando dos líderes, dos mujeres que se agarraban de las mechas, dos mujeres ahí no se querían ni hablar, y Pablo tiene que nombrarlas para que dejen esos problemas. Entonces, siempre donde hay gente, hay pecado, y donde hay pecado, hay problemas. Y cuando no hay un buen liderazgo, te alejas de Dios, realmente vienen cosas muy, muy peligrosas. Y ya venimos años después en la historia, seguimos con la historia de la iglesia, vienen las cruzadas, promovían guerras en el nombre de Jesús con la cruz, por el nombre de Jesús, mataron mucha gente y la gente también siempre critica el tiempo de las cruzadas. Un poquito viene más la Inquisición, la Iglesia Católica, matando a los que se rebelaban, haciéndolos, torturándolos. Seguimos un poco más, las bulas papales, los indultos pagados, decían, la iglesia te decía, págame tanto y eres salvo. Y le daban el permiso de seguir pecando y la gente de plata pagaba dinero prácticamente para ir al cielo. Y así la iglesia católica se enriqueció en estos años mucho, ¿no? Abusos sexuales en la iglesia católica siempre ha habido a niños, muchas denuncias de abusos sexuales. Más ya para nosotros, para los evangélicos, el evangelio de la prosperidad, muchas iglesias que se enfocan en el dinero, en el dinero, en el dinero, en el dinero. Da todo lo que tú tienes, dale al Señor y vas a ser próspero. Los únicos que prosperan son los pastores, ¿no? Los únicos que realmente tienen y les va bien son los pastores. Estar enfermo es pecado, si te va mal es porque te falta fe. Y suena bien para algunos. Si tú vienes a Dios, todos tus problemas se resolverán. Si debes 1.000.000, no te preocupes, Dios te va a dar 2.000.000. Y la gente, porque es algo, ¿quién no quiere ganar 2.000.000? ¿O quién no quiere tener plata? ¿Quién no quiere que sus deudas se acaben? Entonces, este evangelio, creo que es de Satanás. Esta enseñanza no es bíblico, es antibíblico. Iglesias donde ves un desorden. Yo no hablo solo de las lenguas, porque yo entiendo que las lenguas, vamos a hablar después también acerca de las lenguas, es una manifestación del Espíritu Santo. Y cuando tú le dices en Hechos, la gente pensaba que estaban borrachos porque no, todos hablaban muchas cosas diferentes. Pero lo que veo en esta foto y en esta, por ejemplo, de que se tiran, se caen, yo no lo veo en la Biblia eso. Yo no lo veo en la Biblia en ni un lado. Que el Espíritu Santo me tomó y sentí y Dios me agarró y no pude controlarlo y me revolqué. Eso más parece una posición demoníaca que algo de Dios. Yo no veo realmente a Dios en este desorden. No lo veo. Si de repente algunos han estado, pertenecido a iglesias así, yo siento que muchas veces por ignorancia, sin malas intenciones, la gente por la emoción del sentir, se mueven y hacen ese tipo de cosas.
Pero este tipo de cosas es más, se lleva más a la cultura hindú, que lleva algo trascendental, pero en la Biblia no veo eso. No veo eso, porque la Biblia dice que el espíritu está sujeto al profeta. O sea, tú puedes controlar, no es que el espíritu te agarra y tú te descontrolas. No veo eso en la Biblia. Y ahora también hay iglesias que han aceptado el movimiento gay, el movimiento homosexual, que están abrazando esto. En Estados Unidos ya se están casando, en iglesias, en Estados Unidos, Europa se están casando, en iglesias evangélicas, la iglesia luterana, presbiteriana, están aceptando dentro de su iglesia matrimonios homosexuales, cuando la Biblia claramente dice que no. Entonces, realmente la iglesia, la historia de la iglesia nos muestra que es trágico lo que la gente hace. Un gran conocido, Mahatma Gandhi, dijo esto, ¿no? Tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. No, de hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Pero el problema es con ustedes cristianos que no comienzan a vivir en base de lo que ustedes mismos enseñan. Realmente son palabras duras de un no creyente que, en resumen, dijo, yo no soy cristiano por los cristianos. En resumen, básicamente. Todo eso no lo digo para que se desanimen, hermanos. Al contrario, yo creo que Dios, a pesar de toda esta historia, siempre había un remanente. Siempre ha habido gente fiel que se ha decidido, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, agarrarse a Jesús y ser obediente y ser fiel y glorificar a Dios. Siempre Dios ha tenido, desde que lees Jueces, que también un montón de inmoralidades e inmundicia en el libro de Jueces, siempre Dios ha levantado a su pueblo. Y yo creo que nosotros somos parte de este pueblo. Chuck Smith dice esto: no se puede hallar el ideal divino observando la historia de la iglesia. El ideal divino se encuentra en el libro de Hechos. Creo que en el libro de Hechos podemos ver la iglesia tal como Dios quiso sea. ¿Por qué? O sea, hemos leído Gálatas, Corintios, Apocalipsis y vemos que ya la iglesia se había corrompido, pero en Calvary creemos que el ejemplo, cómo una iglesia debe seguir y qué debe practicar, lo encontramos en Hechos. ¿Por qué? Porque ahí inicia la iglesia. Es lo más cercano lo que podemos encontrar de lo que Dios esperaba de la iglesia. Recordemos que los discípulos acababan de ver a Jesús resucitado. Los cobardes, miedosos, que corrieron, que negaron a Jesús, ahora eran valientes que dieron su vida por el evangelio. ¿Por qué? Porque vieron a Jesús resucitado, experimentaron directamente a Jesús resucitado, esperaron la llenura del Espíritu Santo y comenzaron a obedecer. No es una iglesia perfecta, pero es lo más cercano que podemos encontrar a lo que Dios planeó que debió ser la iglesia. Entonces, era una iglesia que estaba dispuesta a confiar en Dios y a obedecer, y vemos muchas manifestaciones de Dios. En Calvary tratamos de seguir este modelo bíblico del libro de Hechos. Entonces, resolviendo la primera pregunta, ¿dónde encontramos el modelo de Dios para la iglesia? En el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Ya, quedó claro. Entonces, ahora vamos a ver las diferentes cosas de este modelo en el libro de Hechos. Hoy día vamos a leer puro Hechos, hermanos. Hagan sus Biblias en Hechos. Segunda pregunta, segundo punto que vamos a resolver hoy día. ¿Cuál es la característica principal de este modelo? ¿Cuál es la característica principal de este modelo? Vamos todos a Hechos 1:8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a volver a ver estos versículos del poder unos capítulos después del distintivo de Calvary Chapel, cuando habla del Espíritu Santo. Pero algo rápido lo vamos a notar acá, es que Jesús está con sus discípulos y con unas personas más. En total eran 70 personas. Jesús resucitado.
y por muchos días les predicó a estos discípulos, estuvo con ellos, les enseñó Jesucristo. Y le dijo, esperen acá, no se vayan, esperen acá en Jerusalén, porque va a llegar un momento que ustedes van a recibir poder. Esa palabra poder en el original es dunamis, un poder dinámico, un poder explosivo que iba a afectar a otros. Recibiréis poder. ¿De quién? Obviamente de Dios. ¿Pero qué tiene que pasar? Venir el Espíritu Santo. Y en ese momento, solo en ese momento, recién van a ser testigos míos, dice. Testigos efectivos, testigos siervos de Dios. En ese momento, cuando venga el Espíritu Santo. Por eso, mucha gente prefiere llamar al libro de Hechos, porque Hechos se llama Hechos de los Apóstoles, ¿no? Como obras que hicieron los apóstoles. Pero hay gente que lo prefiere llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque no solo los apóstoles están en ese libro, hay gente común y corriente como tú y como yo que vamos a ver hoy día, que también Dios usó y usó muchísimo en esta época. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo guiaba. El Espíritu Santo guiaba las decisiones en esta iglesia. Entonces dice, Chuck Smith en la página 13 dice, era una iglesia dirigida por el Espíritu Santo y con poder del Espíritu Santo. Entonces, la característica principal de esta iglesia, de este modelo, que necesitamos nosotros como iglesia, estar llenos del Espíritu Santo. Repito, vamos a hablar mucho del Espíritu Santo en unos capítulos después. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder, no es una fuerza inanimada, sino es Dios mismo, el Espíritu Santo. Y ahorita como iglesia vivimos en el ministerio del Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu Santo. Él está acá presente en este mundo, convenciendo al pecador de pecado y a nosotros dándonos poder, capacitándonos, sellándonos, viviendo en nosotros como templo del Espíritu Santo. Pero también hay un tema que es la llenura del Espíritu Santo, que es cuando venimos a ser dominados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, de tomar buenas decisiones, de obedecerle. Entonces, en todo el libro de Hechos, hermanos, vas a ver Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, un montón de veces, dando poder, dando valentía, usando a gente común. Entonces, si han leído el libro de Chuck Smith, él da unos cuantos ejemplos, ¿no? Que era una iglesia, esta primera iglesia, era una iglesia totalmente dependiente del Espíritu Santo. Buscaban su dirección, no buscaban hacer las cosas en sus propias fuerzas. Tenían temor, le pedían valentía a Dios. Dios le decía, no vayas para allá, ellos no iban para allá. Ellos querían irse por acá, y Dios les decía, no, tienes que irte por acá. Y ellos obedecían, tomaban decisiones para levantar pastores, levantar ministros, comenzar algún viaje. Dice, el Espíritu Santo escogió a Pablo y a Bernabé, les prohibió ir a Vinicia. Vemos también al Espíritu Santo corrigiendo en la iglesia. Cuando lees capítulo 5 de Hechos, es una parte un poco triste, pero le quisieron mentir, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Mintieron y murieron. Pero fue el Espíritu Santo que estaba obrando, hacía milagros. Entonces era una iglesia que no estaba en la carne. La iglesia de Hechos era una iglesia que no estaba en la carne. Tercer punto, hermanos. ¿Cuáles son las funciones básicas de este modelo? ¿Cuáles son las funciones básicas de este modelo? Vamos a ver que el libro de Hechos nos enseña 4 funciones básicas para este modelo. 4 funciones que tenemos que practicarlas acá. Ya en la primera clase les leí este versículo y lo vamos a volver a leer, ¿ya? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces vemos 4 cosas acá, hermanos, 4 cosas que para Calvary Chapel y creo que para toda iglesia debe ser 4 pilares, 4 fundamentos muy importantes, 4 funciones básicas que no debería faltar en ninguna iglesia.
Y si falta, algo no está bien en esa iglesia. Entonces, perseveraban, dice. La palabra perseverar es que están muy enfocados, constantes, persistentes, que no lo descuidaban, que era algo muy importante, que estaba en su vida como algo prioritario. Los hermanos de esta iglesia, estas 4 cosas no era algo si tenían tiempo, no era algo cuando no estoy cansado, no era algo cuando tenga ganas, sino que constantemente la iglesia hacía esto. ¿Qué cosa? 1, doctrina de los apóstoles. 2, comunión unos con otros. 3, partimiento del pan. Y 4, las oraciones. Entonces, las funciones básicas. Primero, la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos todos a Hechos capítulo 2, no, capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 6. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 6. En este capítulo la iglesia había crecido muchísimo. En capítulo 1 eran un grupito de 70 personas esperando lo que Jesús le había dicho. Capítulo 2, el Espíritu Santo los llena, comienzan a predicar. Y dice que ese día mismo fueron 3,000 personas. Y fueron creciendo, creciendo, creciendo. Entonces acá ya habrán sido 5,000 o 6,000 personas en capítulo 6. Esta primera iglesia. Es la iglesia también como la iglesia primitiva, la primera iglesia, la que inició todo. La iglesia de Jerusalén. Y como creció la gente, siempre que crece la iglesia, también crecen problemas. Crecen también dificultades, porque somos imperfectos. Entonces había una discusión que no se atendía a un grupo de mujeres y estaban ahí como una pequeña división. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 2. Entonces los 12 apóstoles, los líderes de la iglesia, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Los apóstoles no estaban minimizando el atender a las mesas. El atender a las mesas como ordenar acá las mesas o distribuir. Cuando dice atender a la mesa, era la distribución de la comida que estaban haciendo. Porque en ese tiempo comenzaron a vivir todos juntos. Entonces tenía que atender a todas las viudas, a las personas ahí. Entonces, los apóstoles no estaban minimizando: ay, limpiar los baños no es importante. Aspirar a la iglesia no es importante. Ministerio de niños no es importante. Eso no estaban. Cada cosa que hacemos para Dios, hermanos, es importante. Todo lo que hacemos para Dios, cualquier cosa que hacemos para Dios es importante. Pero también hay un orden. Hay un llamado diferente para cada persona. Y no es que no lo podían hacer, pero como eran solo 12 y eran miles de personas, no se daban abasto. Entonces ellos dicen: no es correcto que dejemos de enseñar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, prepararnos para enseñar el Evangelio y dediquemos todo nuestro tiempo y fuerzas para atender las mesas. Entonces, para la primera iglesia, para los apóstoles, la palabra de Dios era prioritaria. Y nosotros persistiremos, al final del 4, en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, levantaron, hermanos, miren, hay 3 requisitos. Buen testimonio, o sea, eran ejemplos, eran conocidos como buenos ejemplos. Llenos del Espíritu Santo, o sea, que sean guiados por el Espíritu Santo, y de sabiduría. Y tú dirás: ¿tanto para atender las mesas? ¿Tanto requisito para solo repartir la comida?
Porque hermanos, todo lo que hacemos para Dios es importante. Y realmente todo lo que los siervos que vengan a nuestra iglesia tienen que tener esas características. Debemos, todos los cristianos debemos ser así, buen testimonio, lleno del Espíritu y de sabiduría. Y levantaron al grupo de personas, a Felipe, a Esteban, a varios nombres ahí, que fueron gente fiel, pero principalmente eran llenos del Espíritu Santo. Pero acá el punto, hermano, que yo quería ver es que la palabra de Dios es la prioridad. La palabra de Dios en una Calvary no debe faltar. Si tú vas a alguna Calvary y no te enseñan la Biblia, no es Calvary. Y no solo Calvary, yo creo que cualquier iglesia, como la iglesia de Hechos, debería haber la palabra de Dios. Por eso, los domingos, cuando el pastor enseña, va a enseñar una hora, a veces hora y 20, hora y media. Y a veces a algunos les es un poco pesado. Pero hermanos, eso es lo que necesitamos. Lo que te va a hacer crecer espiritualmente. La comida espiritual para los hermanos, para ustedes, para los hijos de Dios, es la palabra de Dios. Yo puedo descargarme chistes de internet ahora, ¿no? Y los comienzo a leer y la gente se puede reír. Puedo contar alguna historia. Puedo hacer teatros. Puedo hacer bailes, aunque no sé bailar. Puedo dar comida a la gente. Y tal vez con esas cosas más gente podría venir a nuestra iglesia. Y podríamos atraer a más personas. No digo que esté mal eventualmente hacer alguna actividad de ese tipo. No digo que esté mal. Pero como iglesia, un domingo, un miércoles que nos reunimos, lo que siempre va a haber en nuestra iglesia es la palabra de Dios. Y no solo una parte que me conviene, no solo algo que el pastor quiere enseñar ese día, sino, dice Pablo, todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es de Génesis a Apocalipsis. Es de Génesis a Apocalipsis. Y algún día, espero que podamos estudiar acá todo así, ¿no? Chuck Smith, su iglesia, comenzó de Génesis hasta Apocalipsis. Por muchos años enseñó de Génesis. Fue Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. ¿Qué sigue? ¿Qué libro sigue después? Mitchell. Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Le pregunté a Mitchell porque estábamos en la clase de método inductivo y ya aprendimos, ¿te acuerdas? Todos los libros de la Biblia. Entonces, todos los libros de la Biblia sería importante que en un momento todos los conozcamos. Chuck Smith lo ha enseñado toda la Biblia como 8 veces en todos sus años como pastor. O sea, fue de Génesis a Apocalipsis, acabaron después de varios años y otra vez regresaron a Génesis a Apocalipsis. Y algún día, Dios mediante, también podamos acabar acá todo la Biblia y decir, sí, les enseñé todo el consejo de Dios. Entonces, eh, dijimos que son 4 pilares. Entonces, el primer pilar es la palabra de Dios. El primer pilar de esta función básica como iglesia, que no va a faltar acá, es la palabra de Dios. El segundo pilar o la segunda función básica es la comunión unos con otros. Vamos a Hechos 4, 32, 35 y dice, vamos a estar en puro Hechos nomás. Hechos 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, hermanos, mañana, Osvaldo, tu carrito lo vendes, en sus casas, por favor, lo venden y lo traen acá para que el pastor reparta. Entonces, los que están con deudas, pagamos sus deudas. Amén. ¿Quién dice amén? Pero ahí está, mira, están hechos lo que dicen, ¿no?
Ese es un tema aparte, porque esto que hicieron fue un pequeño error que tuvo la iglesia en ese momento, que no se volvió a practicar después, que Pablo no mandó a practicar después. Algo que vimos en el curso de método inductivo, dijimos que para que algo se practique como una doctrina de iglesia, se debe, escuchen si nunca han escuchado esto, debe estar enseñado en tres partes: en los evangelios, en el libro de Hechos y en las cartas de Pablo, de Pedro, ¿no? En las epístolas. Si se enseña y se practica en esas tres partes, lo practicamos como iglesia. Pero también la Biblia nos cuenta todo lo que hicieron. Entonces, esto de vender y repartir pasó, pero después en Hechos capítulo 15, 20, la iglesia se quedó en Misia y Pablo tenía que pedir ofrendas para llevar a los pobres de Jerusalén porque se quedaron sin nada. Yo creo que como Jesús se fue al cielo y Jesús dijo, y regresaré por ustedes, ellos pensaron que Jesús iba a venir pronto. O lo vendemos, nos dedicamos a la Biblia todo el día y no trabajamos tal vez y se quedaron pobres, de verdad, literalmente. Entonces ellos querían hacer como un cielo en la tierra, pensando que Jesús venía en unos meses, en unos años, pues, ¿no? Pero no pasó así y como digo, Pablo no lo manda, Pedro no lo manda. Yo siento que eso específicamente de vender y como un tipo comunismo prácticamente, no fue algo guiado por Dios. Fue, como digo, nuestra iglesia perfecta. A lo que yo quiero ir con este versículo es que eran de un corazón y una alma, de que se conocían, de que se ayudaban. A eso es lo que voy. Lo que aprendemos de este versículo no es lo que vendían. Pero aunque sí, si vemos a un necesitado, debemos ayudarle. A un hermano. En el libro de Gálatas dice, siempre hacer el bien y ayudar especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. Porque la familia de la fe es alguien que yo conozco, es alguien que yo sé que no me está mintiendo o que me está estafando con su pobreza, sino que realmente necesita. Entonces, para eso debe haber comunión unos con otros, pasar tiempo, tener hermandad, ser familia, ser un solo cuerpo, preocuparnos. Cuando uno ríe, todos nos reímos. Cuando uno llora, todos lloramos. Cuando alguien se casa, todos celebramos. Cuando alguien está triste, consolamos. Cuando alguien está débil, lo fortalecemos. Nos preocupamos unos por otros. Y ese es un corazón, hermanos, que debemos tener. Y solo lo podemos tener si hablamos con los hermanos. Entonces, con esto y con más versículos, queda totalmente descartado. Yo escucho la transmisión en Facebook, ¿no? Está bien, ya no pudiste venir, está bien. Pero la iglesia no es solo la enseñanza de la Biblia, es lo más importante, pero también es lo que viene antes y después de la iglesia. Preocuparme por mis hermanitos, cómo le ha ido, señora Segundina, cómo te ha ido, Alfredo, cómo está tu semana, y tener esa preocupación unos por otros, animarnos con la palabra, orar unos por otros. Entonces, lo segundo, hermanos, el segundo pilar es la comunión unos con otros, apoyarnos, tener preocupación unos por otros. Y no debe faltar en la iglesia. Tercera función básica, partimiento del pan, Santa Cena. En Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Vino de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, el partimiento del pan, como dice en Hechos 2:42, era algo que perseveraban constantemente y no debe faltar. El vino, el jugo de uva, el pancito, la galleta, no es lo más importante. Es lo que el momento significa y representa para la iglesia. Esto es un recordatorio, el partimiento del pan o la Santa Cena es un recordatorio de la muerte, el sacrificio y de la resurrección de Jesús. Y cada vez que lo hacemos, dice Pablo en Corintios, anunciamos que Él viene pronto. Porque a veces, como cristianos, nos enfocamos en aprender de matrimonio,
está muy bien. Aprender de profecías está muy bien. Aprender de historia, de arqueología, aprender lo que pasó en Éxodo, lo que pasó en estos libros, aprendemos de doctrina, aprendemos de... Porque la Biblia habla de todo. La Biblia realmente es un libro que habla de ciencia, habla de todo la Biblia. Puedes aprender muchas cosas en la Biblia. Pero a veces eso tan importante, que es la base del cristianismo, que Jesús entregó su vida por ti, Jesús murió por ti, Jesús de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y yo sé que tú lo sabes. De repente es lo primero que aprendiste, es lo primero que aprendimos, el evangelio y la salvación. Pero muchas veces pasa que nos olvidamos. Pasa que no nos recordamos porque somos salvos. Soy cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Ah, porque voy a la iglesia. Porque soy miembro de la iglesia. Porque soy de Calvary Chapel. No soy cristiano porque Jesús murió por mí y Él me hizo cristiano. Entonces, la Santa Cena es ese recordatorio constante y Jesús y Pablo y la iglesia no quería nunca olvidarse de lo maravilloso que hizo Jesús por ti, por mí en la cruz. Ese momento recordamos, es un tiempo para estar unidos como un cuerpo, es un tiempo para arrepentirse, estar a cuenta con Dios, es un tiempo para examinarnos también nosotros mismos, porque no hay que tomar la cena indignamente. Entonces, hermanos, no es un tiempo mágico, un tiempo, wow, que se convierte literalmente en algo, el pancito, no. Ese no es el enfoque. El enfoque es estar unidos y recordar el sacrificio de Jesús. Entonces, el tercer pilar, hermanos, es el partimiento del pan, o también conocido como la Santa Cena o la comunión, ¿no? El cuarto pilar, las oraciones. Las oraciones. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Qué es lo que la primera iglesia hacía? Hechos 4, del 23 al 27. Pedro y Juan habían sido apresados y por predicar el evangelio. Y acá en el capítulo 20, versículo 23, en capítulo 4 fueron liberados. Y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz. ¿A quién alzaron la voz? Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra con Dios. Dios está haciendo una obra maravillosa, hermanos, pero cada vez que Dios hace una obra maravillosa, hay un enemigo que se levanta y se opone a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan con nosotros, tiene una voluntad perfecta que está en su palabra, que quiere que tú la sigas, que tú la obedezcas, y Él en su voluntad perfecta va a guiar tus pasos. Y cada vez que Dios hace una obra en una iglesia, en una familia, en una persona, se levanta un enemigo. Y ese enemigo quiere tumbar, quiere cortar el plan de Dios. Y lo vemos en este capítulo. Quiso cortar, agarraron a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Los metieron a la cárcel. Los meto a la cárcel, los asusto
y la gente va a estar asustada. Y estaban asustados. Y estaban asustados. Estaban con temor. Ellos pudieron haber orado, Señor, cuídanos, protégenos. Y manda un rayo con los enemigos y mata a esos enemigos, ¿no? Achichárralos. O manda, no sé, algo que nos proteja, tus ángeles, para que todo el día no nos hagan nada. O quedarse calladitos y simplemente, mejor no hago nada. Para no quedar mal con la gente, mejor no hago nada. Mejor me quedo callado. Yo estoy bien con mi familia, tengo mi trabajo, tengo comida. No hago nada, me quedo con las manos cruzadas para evitar malos momentos. Evitar situaciones peligrosas. Pero lo que ellos, después de que le contaron todo, lo primero que hicieron, ¿qué fue hacer? ¿Qué quisieron? Orar. Entonces, como cristianos, como iglesia, cuando hay momentos difíciles, lo primero que debemos hacer es llamar a la policía, llamar al vecino, llamar a buscar una solución. No. Lo primero que vamos a hacer es orar. Orar como iglesia, orar como el cuerpo de Cristo. Y orar por la voluntad de Dios. Sí oramos por sanidad, sí oramos por provisión, oramos para que Dios nos cuide, oramos por protección, sí, oramos por todo eso. Pero miren su oración de esta iglesia. Señor, nos están amenazando, pero danos de nuevo, esa palabra de nuevo es valentía. Danos valentía para levantarnos y seguir predicando la palabra de Dios a pesar de la oposición, a pesar del temor de perder la vida, a pesar de que le haga algo a mi familia. Yo quiero ser tu siervo, quiero levantarme, quiero perder la vergüenza, quiero perder el miedo para salir y hablar tu palabra. Mientras tú sigues obrando, haz sanidades, señales, en el nombre de Jesús. 31. Cuando acabaron de orar, en el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se revolcaban en el piso y hablaban en lenguas. No, porque no siempre es la misma manifestación y no es un desorden, sino que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar con valentía la palabra de Dios. Porque ser lleno del Espíritu Santo no es un descontrol, es un control más bien de la carne. Es un control de tu cuerpo para ser usado para glorificar a Dios. Eso es ser lleno del Espíritu. Pero tenemos que orar. ¿Cómo se busca la llenura del Espíritu Santo? Orando. Orando. Tú pide, Dios, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti. Entonces, el cuarto pilar son las oraciones. Esto debe estar siempre, estas cuatro cosas. Y si falta una, se tumba, se cae. Ya no es iglesia ya. Ya deja de ser una iglesia. De verdad, tiene que estar siempre estas cuatro cosas, estas prácticas, estas funciones deben estar en nuestra iglesia. Y como ven, acá tratamos de llevar siempre estas cuatro cosas en práctica. Entonces, pregunta, la cuarta pregunta. Ya faltan dos nada más. Cuarto, ¿cómo se da el crecimiento? Y cuando hablo de crecimiento, hablo del número de personas, de las personas que vienen a la iglesia. Se han hecho tantas estrategias, tantos programas de cómo llenar una iglesia, cómo llenar un local. Hay una eclesiología, un estudio de la iglesia, y parte de eso es cómo hacer que la gente venga y sobre todo permanezca y sobre todo ofrende también, ¿no? Y como decía Chuck en su libro, contar números es una trampa. Puede ser realmente una trampa. Porque si nos enfocamos en los números como iglesia, caemos en la trampa de hacer esfuerzos humanos para atraer números. Si Dios nos da 5 personas, hay que ser fiel con 5 personas. Nos da 2 personas, hay que ser fiel con esas 2 personas. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus formas y Dios sabe en qué momento hará crecer a su iglesia, pero hay que tener mucho cuidado
con los números y de los esfuerzos humanos, ¿no? Conciertos, retiros, encuentros, paseo de aniversario. Todas esas cosas están bien, se pueden hacer de cuando en cuando. Pero si yo lo hago constantemente, simplemente porque quiero números, hay un peligro. Porque el momento que lo deje de hacer y me enfoque en los pilares, la gente va a dejar de venir. También hay muchos pastores que no hablan de temas incómodos en la iglesia. No hablan del pecado, no hablan de la inmoralidad, no hablan del infierno. No hablan de muchos temas que son muy importantes en la Biblia. ¿Y por qué no lo hablan? Porque a la gente no le gusta escuchar. La gente, ¿qué le gusta escuchar? Dios te ama. No importa lo que hayas hecho, hermano, Dios te perdona. Eres muy malo, pero igual Dios te ama. Si tú vienes a la iglesia, Dios te va a multiplicar lo que te falte. Todos tus problemas se van a resolver. Decláralo en el nombre de Jesús. Decláralo. No pienses que va a ser, ya es ahorita. Tú piensas que ya está hecho ya. Y la gente escucha eso que no es bíblico, y le gusta. Aquí no le va a gustar eso. El que te digan que todos tus problemas se van a resolver. El que te digan que todas tus deudas serán pagadas. El que te digan que nunca te vas a enfermar. El que te diga que todo te va a ir bien. Y que tú puedes seguir viniendo y pecando en la iglesia y no te dicen nada. Ahora en la tele hay muchos famosos en Perú y en el mundo que dicen que son cristianos, van a la iglesia evangélica, pero salen en la tele y hacen cualquier cosa como no cristianos. Y digo, ¿y su pastor no le dice nada? Me pregunto yo. Y después digo, o su pastor no le dice nada porque si no, no lo quiere perder. Pues. Como es un famoso, tiene dinero y si se va, pierde el diezmo de ese hermano, ¿no? Entonces, pero nosotros no estamos acá para agradar a las personas. Vamos a hablar de temas, aunque parezcan, entre comillas, ofensivos, porque no son ofensivos, son temas bíblicos. Si tenemos que hablar de la consecuencia del pecado, lo tendremos que hablar. Si tenemos que hablar de la corrección, tenemos que hablar. El infierno, Dios habló, en la Biblia Jesús habló más del infierno que del cielo. Y tenemos que hablarlo también. Porque es todo lo que tiene la Biblia. Y así haga cosas un poco difíciles de explicar o decir, tenemos que decir todos. Y no vamos a usar estrategias de hombres, psicología humana, shows, o crear el ambiente especial, simplemente para que la gente se sienta cómoda. No nos enfocamos en los números. Entonces, Hechos 2:43, Hechos 2:43 a 47, el 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya leímos eso, ¿no? Y dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Miren, en el 42 pasó algo. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan, en la Santa Cena. Versículo 43. Y se hacían muchas maravillas por los apóstoles. Los apóstoles hacían muchas maravillas. Dios a través de los apóstoles, ¿no? 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito cómo la iglesia se juntaba. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Entonces, ¿quién hace crecer a la iglesia? Dios. No es el pastor, no es los programas, no es el atraer a la gente, hacer programas para atraer. Es Dios el que añade a las personas. Nosotros como iglesia solo debemos ser fieles con 5, con 10, con 2. En nuestra iglesia hemos estado mucho tiempo con pocas personas, años con pocas, y nos hemos mantenido. Pastor Víctor contó la semana pasada que hubo momentos que estábamos pensando hasta cerrar la iglesia porque no había mucha gente. Pero Dios nos mantenía y lo mantuvo también al pastor Víctor.
Y Dios está dando un fruto ahora, realmente. ¿Queremos llegar a más gente? Sí, sí queremos llegar. Queremos que crezca. Obviamente, sí. No para nuestro beneficio, no para la gloria de Calvary Chapel, ni del pastor Víctor, ni de nadie. Queremos que más gente conozca a Dios. Deseamos que más gente entregue su vida a Dios, por supuesto. Deseamos que haga otro local más grande, con más personas. Gloria a Dios. Pero no es mi trabajo hacer eso. Es el trabajo de Dios. Chuck Smith en la página 15 dice: solo lleve gente a la palabra, hágalo orar, llévele al compañerismo o la comunión, al partimiento del pan, y hallará que el Señor añadirá diariamente a aquellos que deban ser salvos. Algo muy sabio que hice cuando estaba envuelto en una denominación fue dejar de contar el número de personas que venían, porque como dijimos, es una trampa. Trampa. Solo vamos a enseñar la palabra y ser fiel a lo que Dios nos dice. Cuando la iglesia sea, página 16, sea aquella que Dios intenta que sea, cuando haga lo que Dios desea, el Señor hará lo que quiere hacer por ella. Él añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Dios realmente es el que añade. Entonces, ¿cómo crece la iglesia? Dios es el que añade. Nosotros tenemos que ser fiel a su palabra. Esta es la chamba de Dios. Dios pone 50, 20. Nosotros simplemente hay que ser fieles. Y hay un peligro. Hay un peligro cuando la iglesia crece, ¿no? O sea, como dijimos al inicio, mientras más gente, problemas. Antes, cuando éramos 15, después 20, 30 acá en San Juan, nos conocíamos, parábamos casi todo el tiempo juntos. Ahora ya somos 60, 70 y es cada vez un poco más difícil conocernos todos, llevarnos todos, y es normal que a veces tengamos ciertas confianza más con unos que con otros, porque por nuestra edad, por nuestra forma de ser, es normal. Pero todos somos un cuerpo. Pero si la iglesia sigue creciendo, hay un peligro de desenfocarnos y poder creer, oh, somos una iglesia especial, Dios está creciendo de miles, y perder el enfoque. Por eso es importante, para nunca perder el enfoque, saber cuál es el propósito principal de este modelo. ¿Qué es lo que se buscaba principalmente en este modelo? Vamos todos a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, de versículo 12 al 13, y después leemos el 16. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lees el capítulo 3 al inicio. Pedro y Juan estaban en el templo, se acercan a uno que estaba enfermo, postrado, y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Se levantó y andó. Y toda la gente se sorprendió. Wow, wow, Pedro, Juan, los apóstoles, maravillas, wow. Y toda la gente se enfocaba en el hombre. Es muy común que nos enfoquemos en el hombre. Y está bien tener ejemplos humanos. No está mal tener ejemplos humanos. Yo quiero ser como él. Pablo decía, ser imitador de mí como yo soy de Cristo. Entonces, no está mal tener ejemplos, pero tampoco ponemos toda nuestra confianza al 100% como que no nos va a fallar, porque si nos fallan. O como que nunca nos van a mandar, porque si nos abandonan. Entonces, está bien ver como ejemplos, pero no poner los ojos como que ellos fueran los artífices de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué ponen los ojos en mí? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. 16. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ustedes conocen a este hombre, no fue un show, una farsa. Ustedes lo conocen, saben que él
no podía pararse. Y Dios ha dado la sanidad, no nosotros. En Hechos 10, 25, 26, Hechos 10, 25, 26, dice, cuando Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies. Este Cornelio era un no creyente, era alguien que no conocía a Dios, recién iba a conocer, era un temeroso de Dios, dice la Biblia, pero aún no lo conocía. Entonces lo vio al apóstol Pedro y va y le besa los pies, le adora. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo también soy hombre. En Hechos 14, versículos 11 al 15, dice, entonces, acá vemos la historia de Pablo, Hechos 14, estaba Pablo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica, dioses bajó a semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos de estas vanidades que se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar, todo lo que en ellos. Vemos algo constante en estos hombres usados por Dios. Pedro, Pablo, que no llevaban la atención así. Ellos no recibían los agradecimientos, no recibían la gloria. Ellos reconocían que el que hacía la obra, ¿quién era? Dios. Chuck Smith dijo, dar la gloria a Dios era el propósito de la iglesia primitiva. Los hombres que Dios usó no buscaban su propia gloria. Cuando veo cómo los hombres se esfuerzan por triunfar, crear un nombre y traer gloria para sí mismos, me produce un gran dolor en mi corazón. Siempre están tratando de ser el centro de atención y así ser captados por las cámaras. Todas las personas luchamos con el orgullo. Todas las personas, todos. Que diga que no está muerto, pero todos luchamos en menor o mayor medida con ser reconocidos. A todos nos gusta que nos aplaudan, que nos agradezcan. Y está bien, o sea, como dije al inicio, no me parece mal que lo hagas. No es tu trabajo humillar a la gente. Entiéndelo, no es tu trabajo. Si ves algo bueno, felicítalo, agradécelo, está bien, es bueno. También es de ánimo. Saber que Dios te está usando es de ánimo. Pero yo como cristiano, como persona que Dios puede estar usando, mi corazón no debe ser el enaltecerme. Y el sentirme que yo lo he hecho solo. El sentirme que por mi capacidad, que por mi talento, que por la habilidad mía, que porque tengo ciertas cosas yo puedo ser mejor y ser superior. No. Ni Pedro, ni Pablo, ni nadie, por más que hicieron, Dios los usó maravillosamente, llevaron la gloria para ellos mismos. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de este modelo? ¿Cuál es el propósito principal de esta iglesia? Dar la gloria a Dios. No queremos que Calvary sea famoso, queremos que Jesús sea famoso. Queremos que Jesús, lo que Él ha hecho, sea famoso. Y va a traer gente, las puertas están abiertas, tanto para entrar como también para salir. Acá no forzamos a nadie a quedarse en las fuerzas, acá todos están libres. Somos una familia, la familia no se obliga. Entonces, vengan, juntos vamos a glorificar a Dios. Algo último que les quería decir. Vamos a Hechos capítulo 6. Hechos 6. Leímos hacia unos versículos atrás en capítulo 4 que después de que oraron, el Señor hacía maravillas a través de ¿quiénes? ¿Recuerdan? Los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, los que caminaron con Jesús por 3 años.
Esos hombres imperfectos, pero que vieron a Jesús resucitado y que estuvieron con Jesús. Hombres escogidos que en los evangelios ves a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Tadeo, ¿no? A Felipe, ves a varios. Ellos eran, bueno, dices, bueno, los apóstoles, los que Dios escogió. Y Dios hacía maravillas, es lógico, es normal. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pero en Hechos 6:8, miren, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? ¿Se acuerdan? Uno de los 7 que fue escogido ¿para qué? Para servir las mesas. Como tú y como yo. Lleno del Espíritu Santo. Estaban orando y también Esteban, no solo los apóstoles, también Esteban era usado para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. Él se mantuvo fiel. Sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Tienes una cosa que hacer, hazlo bien para Dios. Mantente en eso y hazlo bien para Dios, como Esteban lo hizo. Algo humilde, algo que no era tan complicado, digamos, entre comillas, pero se mantuvo fiel y Dios lo usó para más cosas. En Hechos capítulo 8, versículos 6 y 7, Felipe, este también era uno de los 7 que le pusieron a servir mesas. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esteban y Felipe, tú y yo, si nos mantenemos fieles a su palabra, somos fieles y dependemos del Espíritu Santo, Dios te puede usar. Tú puedes poner excusas, no soy capaz, no tengo todo el talento, no tengo todo el conocimiento, no tengo toda la habilidad, pero Dios escogió lo vano, lo vil, lo menospreciado. Dios nos escogió a nosotros para glorificar, para deshacer lo que es. La sabiduría del mundo es una cosa, pero la sabiduría de Dios es otra cosa. Dios, por más que tú digas, no, ya tengo una edad avanzada, no, apenas sé leer, Oscar, no, yo tengo vergüenza hablar, pero entiende que no vas a ser tú, sino va a ser Dios a través de ti. Dios te va a dar el denuedo, te va a dar la valentía, te va a dar el poder, ese poder explosivo, dunamis, para que pueda ser usado para alcanzar a más personas. Pero recuerda siempre, la gloria es para, la gloria es para. Entonces, como repaso, hermanos, ¿dónde encontramos el modelo de Dios para la iglesia? En Hechos. ¿Cuál es la característica principal? Llenos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son sus funciones básicas? 4. La doctrina, la comunión, partimiento del pan, la oración. Muy bien. ¿Cómo se da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Hay que ser fieles, estar unidos en la palabra y Dios da el crecimiento. 5. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Glorificar a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este libro de Hechos. Señor, realmente es un libro que me has hablado mucho desde hace años. Otra vez, Señor, lo has hecho. Queremos tener ese corazón de la primera iglesia, Señor. Tener ese denuedo, esa valentía, Señor, para salir y predicar tu palabra, Señor. Para llevar la gloria a ti, Señor. Tú eres bueno, Señor, y realmente nos das más de lo que merecemos y nos quieres usar. Quieres hacer maravillas, quieres hacer señales con nosotros, quieres levantar esta iglesia como lo hiciste en Hechos, quieres hacer un avivamiento, Señor, y aquí estamos, Señor. Heme aquí, henos aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Levanta a personas, Señor, para alcanzar a más personas. Levanta a más siervos, a más siervas para tu gloria, Señor. Y que siempre la mente y nuestro corazón sea depender de ti y hacerlo todo para tu gloria. Gracias por tu iglesia, Señor. Bendícenos, cuídanos, llévanos conmigo a casa todos. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, bueno, hemos acabado. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
No hay preguntas, mejor. No, sino que, bueno, me imagino que son las 9, algunos están por la hora, tienen que irse rápido, pero está bien, si tienen preguntas lo pueden hacer al final o por el grupo o me escriben o el próximo semana tal vez me pueden preguntar. Dios los bendiga, hermanos.